concreta, y mi mujer me miraba como diciendo, bueno, sos una estafa, ¿sí? Entonces la clase pasada lo que tratamos de hacer es tratar de llegar a un acuerdo, digamos, conceptual, y poder decir qué es ciencia política, luego de haber establecido, digamos, su evolución histórica y qué era antes y qué es hoy, y también los distintos, los tres niveles de la política, ¿se acuerdan? O las dimensiones de la política, que son las que nos sirven a nosotros para entender lo que es política, y a entender precisamente que la palabra política, valga la redundancia, implica cuestiones mucho más complejas y profundas que una simple definición, un simple concepto, no porque diferenciarlo sea simple, sino porque, o la simple definición sea algo común, sino porque en realidad es algo mucho más complejo que una definición y engloba un montón de cosas que a la vez son complejas, ¿sí? Entonces, bueno, hoy volvemos a políticas públicas. Ya habíamos visto nosotros la política pública, los conceptos, la evolución histórica, y íbamos a ver, habíamos visto Estado y política pública, ¿se acuerdan? Habíamos visto las diferentes concepciones de Estado. No sé si se acuerdan que habíamos visto con el tema de las diferentes concepciones, cómo entendía el marxismo que era el Estado. ¿Se acuerdan que Marx decía que, o el marxismo decía que el Estado era una superestructura que contenía a otras estructuras, perdón, y que simplemente lo que hacía era perpetuar, digamos, los medios de producción, o perpetuar las desigualdades sociales y económicas, o perpetuar a la clase dominante en el poder y como dueña de los medios de producción, ¿sí? Eso por un lado. ¿Se acuerdan que después también estaba el estado de bienestar? Que acá en Latinoamérica conocemos mucho el tema del estado de bienestar, eh, que es Otto von Bismarck en Alemania se había dado cuenta que, digamos, a través de un bono social o un seguro social, si se quiere, Otto von Bismarck precisamente entendía que de esa manera podía canalizar la demanda de la clase obrera, ¿sí? Que es, digamos, el estado de bienestar. Luego lo profundizó Keynes con el keynesianismo. Keynes decía que el Estado en realidad era un agente importante en el proceso económico, porque en los momentos de crisis era quien, digamos, hablando coloquial en criollo, era quien salía a apagar el fuego, ¿sí? A través de contrataciones, a través de influjo de inyecciones de dinero en ciertas cuestiones. Entonces, Keynes entendía que el Estado no tenía un papel, o no debía tener un papel eh, pasivo, como decía el institucionalismo. También se acuerdan del pluralismo, que decía que el Estado era simplemente una caja negra que lo que hacía era recibir las demandas sociales, procesarla y dar una respuesta. Y que en definitiva las políticas se generaban a través del equilibrio de eso, precisamente, de ese sistema donde se daban, o los actores que solicitaban las demandas, o realizaban las demandas, y el Estado las devolvía. En ese equilibrio que se daba entre los distintos actores y el Estado, digamos, confluía la política, ¿sí? Ese estado de bienestar, que como les decía bien Keynes, y acá perdón, en Latinoamérica, la CEPAL, que es un órgano multilateral internacional, que está en Chile, en Santiago de Chile, la CEPAL precisamente, que es precisamente la Comisión Económica para el Desarrollo en América Latina, que tiene una política fuertemente keynesiana, y que es la que entiende que el Estado es quien debe salir, ¿sí? Es quien debe tomar un papel preponderante en aquellas cuestiones, o en aquellos momentos de crisis donde no hay otro actor, perdón, ahí está, donde no hay otro actor que pueda salir. Digamos, como decía un economista hace poco tiempo, no lo veía el mercado preocupado por los pobres o por la salud. Entonces, en definitiva, termina siendo el Estado el que, en esos momentos de crisis, a través del influjo de dinero en ciertas cuestiones, a través de las contrataciones, etcétera, puede paliar esa crisis. Y eso decía Keynes. Ese estado de bienestar eh, fue mutando, ¿sí? Primero vamos a ver precisamente el Estado, un poco más de la historia del Estado, por lo menos en nuestras regiones, para poder después empezar a hablar del papel del Estado en la política pública,
y en definitiva entender en profundidad cómo se da una política pública. No vamos a hablar de la práctica, sino vamos a hablar de la teoría. ¿Se entiende? Nosotros vamos a ver por qué un Estado toma la decisión de adoptar cierta política pública y no otra, ¿sí? O vamos a tratar de entenderlo porque, como estamos hablando de política, entonces tampoco, digamos, un fenómeno no obedece a una sola causa, sino que obedece por lo general a un montón de causas que son cada una más compleja que la otra. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto el estado de bienestar, es, termina, termina mutando, no del todo por supuesto, pero empieza a mutar por ciertas cuestiones que se empiezan a dar un poco antes de los 90, ¿sí? Pero cuyo proceso ya había empezado en los 70. ¿Se acuerdan? Los más memoriosos se van a acordar, hacia los 70, se da una crisis en muchos países, sobre todo países en nuestra región, en Latinoamérica, empiezan a experimentar crisis económicas o financieras. ¿Sí? Entre ellas estaba un nuevo fenómeno que había dado lugar a la economía, que era la estanflación, que es una recesión acompañada de inflación. Imagínense, es algo económicamente catastrófico. ¿Sí? A su vez, en los 70, no sé si se acuerdan los más memoriosos, se da un alza del precio del petróleo. No sé si ustedes saben, hay un organismo internacional que es la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. En ese momento surge una crisis, lo que hace que haya una alza desmedida en el precio del petróleo. Eso, sumado a la crisis económica, financiera que venían experimentando ciertos países, sobre todo en nuestra región, es que hace que el estado de bienestar empiece a recibir ciertas críticas, empiece en crisis, y eso da lugar a una concepción teórica que propugnaba y propugna hasta el día de hoy, o pide, por la reducción del papel del Estado. ¿Sí? Lo conocemos acá en nuestro país muy claramente porque tuvimos dos procesos marcados de ese tipo de economía política, ¿sí? Ahora, bueno, ahora también con Milei es como que están tratando, está volviendo esa nueva oleada, ¿sí? Por supuesto que la crisis del Estado no alcanza por sí misma para poder entender esta reforma que se va dando el Estado. Tenemos que tener en cuenta que si bien yo les dije que este periodo comienza en los 70, con esta crisis económica financiera y el alza del precio del petróleo, es un proceso que se va desarrollando y que en los 90, con la caída de Rusia, la caída del comunismo y el fin del mundo bipolar, que entendía que solamente había dos polos y que un polo solamente podía, la lógica, digamos, de la Guerra Fría, que es la que les estoy contando, era tener un objetivo: ganar, ganar, ganar. O se gana o se pierde. Entonces, era un mundo que estaba conceptualizado con dos polos dominantes o hegemónicos, Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro, ¿sí? Quienes sí o sí, para poder existir, debían tender a la desaparición del otro. ¿Sí? Ese es el mundo bipolar que se da hasta los 90, es una guerra ideológica que termina con la desaparición de la Unión Soviética como tal y su transformación en Rusia, y dejando como ganador indiscutido y único dueño a Estados Unidos. Después eso va a ir mutando, porque en realidad esa lógica bipolar desaparece, y junto con la lógica bipolar desaparecen todos los factores que la acompañaban, y esa lógica bipolar se empieza a convertir en una lógica multipolar, cuando todo en realidad parecía tender o ir hacia una lógica unipolar, ¿se entiende? Es decir, era bipolar Rusia-Estados Unidos, desaparece la Unión Soviética por la consecuencia de la Guerra Fría, todo indicaba que el sistema o el orden mundial iba a ser unipolar, teniendo a Estados Unidos como la única potencia. Sin embargo, posteriormente, y por una serie de cuestiones, como por ejemplo la globalización, que es la que también influye en la transformación del Estado, esa globalización hace que hasta el día de hoy estemos tendiendo hacia un orden mundial multipolar, donde no va a haber un solo polo o dos, sino que va a haber muchos, donde en realidad el polo dominante o hegemónico, o los polos hegemónicos, son quienes tienen mayor dinero, ¿sí?
a contrario de la Guerra Fría, que en la Guerra Fría, en la lógica bipolar, digamos, el más poderoso era el que tenía más armas. Bueno, en esta cuestión nos vamos hacia un entendimiento de un orden multipolar, donde hay muchos polos dominantes o hegemónicos, porque hay varios países que tienen la capacidad económica para influir, ¿sí? Bueno, el fin de la Guerra Fría y digamos, la apertura hacia un orden mundial multipolar da lugar también, o ayuda también a muchos otros fenómenos internacionales que se venían dando, este, como, digamos, la globalización es el ejemplo más claro, ¿sí? Lo que hace que en realidad el Estado tenga que mutar, tenga que modificarse en sus cimientos, porque ya, digamos, el mundo se hace internacional. Suena tautológico, digamos, lo que estoy diciendo suena redundante, pero en realidad antes cada estado dependía de sí mismo y de los convenios, los arreglos, los acuerdos que haga con otros estados, ¿sí? Pero con la globalización, el fin de la Guerra Fría, empiezan a surgir otros actores internacionales. Se da la globalización y la transnacionalización, donde las empresas ya no radicaban en un solo país, sino que radicaban en muchos países, ¿sí? Entonces esa transnacionalización, junto con la desregulación de los mercados, la irrefrenable desregulación de los mercados, digamos, si un mercado estaba sujeto a ciertas reglas locales, esas reglas locales empiezan a desaparecer o su límite se torna difuso. Ese límite se torna difuso, entonces esa globalización hace que en realidad un Estado ya no depende 100% de sí mismo, ¿sí? Todo esto da lugar a esta corriente que yo les decía, que empieza a propugnar o a pedir por la reducción o un papel mínimo del Estado, reducido a su mínimo o esenciales funciones, ¿sí? Ellos veían que el Estado, digamos, tenía una excesiva intervención, sobre todo en la economía. Entonces esta doctrina o esta doctrina, esta concepción política o conceptual, entendía que el Estado debía ser reducido, ¿sí? Porque ya no era el actor principal en el orden mundial. Antes, en el derecho internacional, en el orden mundial, en las relaciones internacionales, el actor exclusivo de las relaciones internacionales del orden mundial eran los estados. ¿Sí? Con la globalización, la aparición de empresas multinacionales o transnacionales, inclusive pónganse a pensar en las redes sociales. Pensemos en Facebook. ¿Cuántos de nosotros tenemos Facebook? ¿Cuántos no tenemos Facebook? Y así en el mundo. A mí un profesor me decía que tenemos que pensar y empezar a repensar esas naciones de miles de millones de habitantes que no son países, ¿se entiende? Esos estados, por decirlo de alguna manera, que representan las redes sociales, que no las regulan casi nada, o sea, no tienen mucha regulación y están en todos los países, ¿sí? Entonces, hay un montón de actores transnacionales que hacen que el Estado deje de ser el principal actor. Junto con eso se da esta concepción o esta postura política que propugna la reducción del Estado junto con la desregulación de los mercados, junto con la flexibilización laboral, no sé si les suena, esto se surge en los 90. No solamente se da en nuestro país, sino que también se da en toda la región y en muchos países del mundo. Esto, por supuesto, trae como consecuencia casi lógica, si se quiere, un aumento de la desigualdad social y un aumento extremado de la pobreza. Lo tuvimos en nuestro país en los 90. ¿Sí? Bueno, ahora no es que tampoco andemos muy bien ahora, pero bueno, esto da lugar, digamos, a que el Estado tenga que mutar, a cambiar, no en esencia, pero sí a reacomodarse a la nueva realidad internacional. ¿Sí? En definitiva, son los fenómenos como la desregulación de los mercados, la apertura de los mercados que tanto propugnan los países capitalistas, el ajuste del Estado y la economía, la flexibilización laboral, la desocupación que genera esa flexibilización laboral, la privatización de empresas y servicios públicos que pertenecían al Estado, ¿se acuerdan? Entel, ¿se acuerdan? Agua y energía, quién nos cobraba la luz y quién nos cobra ahora. Todo eso se dio en los 90, ¿sí?
Entonces, esto da lugar a que el Estado tenga que sí o sí modificar y adaptarse a esa nueva realidad. Entonces el estado de bienestar ya no era, digamos, el actor preponderante. Ya se empieza a discutir ese estado de bienestar, ¿sí? Y se empieza a discutir por qué el Estado tiene que estar inmiscuido en todas estas cuestiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo me puse a hablar y nunca me fijé en el chat a ver si hay alguna pregunta. Estamos todos, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿No lo estoy aburriendo? Estoy fijando si tengo alguna pregunta. Parece que no. Bueno, seguimos entonces, me van siguiendo. Entonces, bueno, ese es el papel, digamos, que después se da hay autores que hablan de una tercera oleada a partir del 2000 o mediados del 2000, cuando luego de las crisis generadas en los 90, digamos, empiezan a retomar de nuevo ese estado de bienestar, o se empieza a tratar de retomar ese estado de bienestar viendo las consecuencias que había dado este proceso en los 90 de un achique del Estado. Nos dice Diego, si el Estado pierde el poder, ¿quién es el que lo tenía en ese momento? Claro, bueno, precisamente, el Estado pierde un cierto poder, sigue siendo el actor principal, no es que lo ha dejado de ser, pero ya discute los temas internacionales con otros actores, ¿sí? E inclusive los internacionalistas se toma en la doctrina también como un actor internacional, por ejemplo, el terrorismo, ¿sí? No es que se lo legitime como actor, ¿sí? Pero se lo toma como un actor internacional porque es capaz de influir en la agenda internacional. Eso en medida mundial, digamos. Ahora, para el lado interno de cada Estado, lo que quiero que veamos es precisamente cómo, eh, cómo dentro, y ya teniendo en cuenta este proceso del Estado que yo les digo, y que ahora veníamos como recuperando el tema del estado de bienestar, el Estado como facilitador de políticas públicas, porque en definitiva ya vamos a ver que son muchos los actores que intervienen en la formación de una política pública, pero el Estado es el que en definitiva va a decidir si esa política pública se hace o no, por qué se hace y hasta cuándo, o hasta dónde, hasta qué punto se va a hacer. ¿Se entiende? Entonces el Estado sigue teniendo una, una preponderancia, ¿sí? En el tema de la política pública. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es cómo una cuestión o un problema que se da en la sociedad se transforma en política pública. ¿Se entiende? ¿Cómo, obviamente con la intermediación del Estado? O si quieren, les reformulo la pregunta, ¿por qué ciertos asuntos llegan a convertirse en un problema, en una problemática, en una cuestión social que da lugar a una política pública y por qué otros no? Porque hay circunstancias que son, o problemas que son más importantes que otros, que no se convierten en política pública. Si nos ponemos a pensar ahora, tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? No solo acá, en todos lados. Acá tenemos, por ejemplo, el hambre en el norte. ¿Cómo puede ser que no sea una política de Estado, como una política pública? Cuando a fines del gobierno pasado se morían los chicos de hambre. ¿Cómo puede pasar que se mueran chicos de hambre y eso no dé lugar a una política pública en el norte? ¿Sí? Entonces, eso todo lo que es todo lo que quiero que veamos ahora y nos quede claro. Pregunta Luciana, ¿y el FMI qué incidencia tiene en el planteo de políticas públicas? Y es muy buena tu pregunta, porque en realidad, así como está ahora la cuestión, eh, con la deuda del FMI, bueno, tienen incidencia, porque en definitiva, directa o indirectamente, yo no he leído el acuerdo, yo calculo que tendrá que ver con una incidencia directa en ciertas cuestiones de política pública y en otra de manera indirecta. Si ellos presionan para el achique del Estado, para poder acomodar las cuentas y bajar el déficit fiscal, y el achique del Estado significa nada más y nada menos que eh, que se deje sin trabajo a miles de personas. ¿Sí? Entonces, sí, está bien, vamos a acomodar las cuentas, pero ¿qué hicimos con las miles de personas? Entonces, bueno, había plata destinada a realizar un puente y pavimentar el barrio y pavimentar la ruta, pues bueno, no, ya no va a alcanzar. Entonces, ¿saben qué?
chao estas obras y vamos a poner la plata en la gente. ¿Se entiende? O sea, el FMI, así, es como un prestamista, y es peor que un prestamista. Nos presta y después tiene un poder político directo el FMI, sí, tiene un poder político directo. No es el Banco Mundial, que es otra cosa. El Banco Mundial da créditos. ¿Sí? Está más que claro. El crédito del banco. No, el puente que se hace en tal barrio fue con créditos otorgados por el Banco Mundial a devolver sin interés. Créditos. El FMI presta plata. Y así como presta, exige. Hay un. Ay, perdón, se me fue el nombre. Pero hay, a ver si alguno me ayuda. Hay como un principio o una regla que, ay, perdón, en este momento no me puedo acordar, pero es algo así como que el que presta mucho, no es un refrán tampoco, ¿no? Pero me sale así, quien presta mucho sabe que el otro no va a poder devolver, entonces en realidad no está prestando para que le devuelvan, ¿se entiende? Entonces un préstamo que a priori parece imposible de devolver, y que se preste sin acuerdo del Congreso encima, cuando se hizo sin acuerdo del Congreso y se termine dándose, porque hay como bien dice el compañero, hay un componente político. No nos están prestando para que le devolvamos, nos están prestando para poder apretar. ¿Sí? Lo fue antes y lo es ahora. ¿Siempre se maneja o se manejó así el FMI? Sí, siempre, sí. En la historia siempre, igual el FMI obviamente existe desde el consenso de Washington. Ustedes, como saben, hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos, las reservas de los países se calculaban en oro. Quien tenía más oro era quien tenía mayor riqueza, ¿sí? Por eso no sé si vieron que todavía hay como un resabio de Venezuela, le llevaron llevó el oro a Inglaterra para guardarlo ahí, ahora Inglaterra no se quiere devolver, vamos, para que ¿se entiende? Y después del consenso de Washington, la finanza de los países cambia el sistema capitalista, un sistema capitalista financiero, ¿sí? Entonces, y el patrón de cambio ya deja de ser el oro, sino que empieza a ser el dólar. ¿Sí? El consenso de Washington obviamente fue hecho después de la Guerra Mundial, inmediatamente después, con el auspicio de Estados Unidos e Inglaterra, obviamente, que eran los ganadores y son los que acomodaron todo para que hoy en día tengamos un sistema capitalista financiero basado en los dólares. Sí, que por eso es que si ahora se habla que los yuanes chinos y que la crisis del dólar, porque en definitiva la pelea hoy está ahí, porque esta mutación hacia un capitalismo financiero, como tenemos hoy, como después de la Segunda Guerra Mundial, nos lleva, digamos, que el patrón de cambio es el dólar, ¿se entiende? Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, a ver, perdón, quiero ver. Buena pregunta, me pregunta Marcela, ¿por qué ahora los países y los bancos están comprando oro? Son todas, digamos, teorías más especulativas que otra cosa, pero precisamente, Marcela, es por eso, hablan de la crisis del dólar, y imagínense una crisis del dólar, toda la economía basada en dólares y la riqueza de los países y todos los ahorristas en dólares, si llega a pasar alguna crisis con el dólar, eso puede ser catastrófico. Entonces, yo calculo, y solamente es una presunción mía, que va por ahí la compra de oro. Porque también saben que hay que tener muy en cuenta la compra de deuda, que era lo que decía que Chávez hacía con nosotros acá, o que hacía acá en Sudamérica. Le compraba deuda a los chinos, le compraba deuda a los gringos, a Estados Unidos. Es más, dicen que parte de la deuda que tiene Estados Unidos con el mundo fue comprada por Venezuela. Eso también sería parte del problema que hay en Venezuela, más allá del petróleo. El petróleo es otro tema. Diego nos dice que creo que va a perder el dólar como moneda y sí, no sé si a largo o a corto plazo. No, las reservas, Marcela, había problemas porque las reservas de Venezuela habían sido enviadas a Inglaterra, y Inglaterra obviamente ya no quería devolverse. Un país pirata por tradición, ¿sí? Bueno, como les decía, hay que tener en cuenta bueno, la compra de la deuda, ¿sí? Entonces, se está poniendo muy interesante, digamos, el orden mundial y las relaciones internacionales, el tema económico, financiero, porque Estados Unidos, precisamente, como yo les digo, terminó la Guerra Fría, y Estados Unidos antes de la Guerra Fría, o durante la Guerra Fría, perdón, discutía solamente con Rusia y con nadie más.
después de la Guerra Fría, Estados Unidos pensaba que no iba a discutir con nadie, y bueno, pero tuve que empezar a discutir económicamente con la Unión Europea, con Alemania, ahora con China, que hace varias décadas atrás hizo un salto de su economía porque pasó de la leña al petróleo, ¿sí? Entonces ya tiene que discutir con otros, y eso no le está gustando, y eso puede dar lugar a esta crisis, como bien dicen ustedes, del dólar. Y puede ser una catástrofe porque, como les digo, toda la economía está basada en dólares, ¿sí? Bueno, recapitulando, digamos, entonces nosotros tenemos que determinar al interior de preguntarnos lo que les venía preguntando, ¿por qué existen problemas que son de mucho mayor magnitud que otros y que sin embargo no se convierten en cuestiones sociales o en cuestiones públicas para el gobierno, que va a dar lugar a una política pública? O inclusive hay ciertas cuestiones de la agenda, o que no son de la agenda, perdón, y se convierten se convierten en cuestiones de la agenda del gobierno, ¿sí? Pero que igual el gobierno no le presta mucha atención, ¿sí? Entonces yo quiero que lleguemos a ver cuál es el criterio por intereses particulares que no los benefician. Puede ser, Diego, por intereses particulares que no los benefician, volviendo a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Sí? Entonces hay que saber, o hay que tratar de diferenciar cuál es el criterio, porque un problema dentro de una sociedad se va a convertir en una cuestión de agenda. ¿Se entiende? Cuando hablamos de que se convierte en cuestión de agenda, estamos hablando que se convierte en una cuestión para el gobierno, para los que en ese momento tienen la decisión política y que lo van a resolver, ¿sí? A ver, me preguntan. ¿Tiene que ver con los criterios con que se maneja una gestión de gobierno? Claro que sí, Sandra. Tiene que ver con los criterios con que se maneja una gestión de gobierno. Por supuesto que vamos a ver a qué está atado ese criterio, o vamos a tratar de entender a qué está atado ese criterio. Está muy buena tu pregunta porque es así, va a depender del criterio del gobierno. Por supuesto, nosotros vamos a entender que el criterio de un gobierno peronista va a ser diferente al criterio de un gobierno del PRO o una cuestión de un gobierno radical. O sea, ya ahí nosotros vamos a entender que uno más o menos va a hacer cierta cosa y el otro va a hacer más o menos otra, ¿sí? La cuestión está que, bueno, eso no llega a explicar por qué no llega a responder la pregunta que me hice recién. Porque hay ciertas cuestiones que en definitiva terminan integrando la agenda del gobierno y hay otras que no, ¿sí? No todas las necesidades sociales pueden ser abordadas por el Estado. También hay una limitación del Estado, no solo en cuanto a recursos, sino también de ideas, ¿sí? Digamos, ¿por qué no todos los problemas son cuestiones atendidas por el Estado? Primero, porque, bueno, como les digo, el Estado carece de recursos, no es que carezca de recursos, pero no tiene recursos para atrapar, digamos, solucionar todos los problemas que se presenten, ¿sí? Ni la capacidad ni los recursos. Y porque además, como bien hizo la acotación la compañera, depende del criterio, ¿sí? Depende del criterio de un gobierno si vamos a salir corriendo para un lado o vamos a salir corriendo para el otro. Pero además de que depende del criterio del gobierno, también depende de los recursos. No solo de los recursos, sino también de la capacidad que tiene un gobierno, que siempre va a ser limitado. Porque, quieras o no, aunque no nos guste, atender ciertas cuestiones significa dejar de lado otras, ¿sí? Porque siempre, siempre, siempre el Estado se va a encontrar limitado. Siempre. No hay Estado, por más rico que sea, que llegue digamos, a cubrir todas las demandas sociales o todas las cuestiones sociales, ¿sí? Pensemos en un país rico como Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un nivel de pobre enorme, tiene un nivel de gente. Luciana nos dice la capacidad de gestionar los recursos, sí, pero inclusive teniendo capacidad para gestionar los recursos siempre son limitados, ¿sí? También influye en el presupuesto de cada gestión, por supuesto. Porque después vamos a ver también que influye no solo en eso, sino que también hay ciertas cuestiones que quizás, por eso vamos a ver que no hay una explicación, sino que hay varias explicaciones y que no se dan todas juntas. A veces se da una, a veces se da otra. También vamos a ver que hay cuestiones que no fueron nunca de la agenda y por una cuestión de valor o de valorización o de cambio en alguna circunstancia comienzan a ser política pública. Lo vamos a ver
creo yo, no hago futurología, pero creo yo que lo vamos a ver en poco tiempo, no me refiero en poco tiempo a lo que es el devenir de un país, en cuestiones de cambio climático. Seguramente lo vamos a ver. Se van a convertir en políticas públicas porque de repente la valorización está haciendo que miremos para ese lado. ¿Por qué? Y bueno, pues tuvimos la peor sequía en años. Qué calor que hace. Sí, Salta hizo calor. Si ustedes vieron hasta hace poco, andábamos en pantalón corto, era algo inaudito en Salta hace unos años. Y sin embargo, eso tiene que ver directamente con el desmonte. Es simple, digamos, eso no es simple, perdón. Es parte de la causa, ¿sí? Entonces, también vamos a ver que muchas veces las políticas públicas o los problemas se convierten en cuestiones por un cambio en la valorización, ¿sí? El ejemplo claro que yo creo es el cambio climático, ¿sí? Entonces, primero nos tenemos que determinar qué es un problema. ¿Cómo definimos o cómo caracterizamos un problema? ¿Sí? Porque, como yo les decía, digamos, no todos los problemas no todos los problemas se convierten en cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una distinción o hay una diferencia o hay una distancia entre la concepción ideal sobre un determinado... digamos, el problema no es ni más ni menos que eso. La distinción que existe, sí, la distancia que existe entre la concepción ideal sobre un cierto tema, ¿sí? Y la forma en que éste se presenta en la vida real, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una concepción ideal de alguna cuestión, pero cuando la llevamos a la práctica no se da como nosotros la pensamos. Eso es un problema. Eso es un problema como nosotros lo vemos, digamos, desde el ámbito de la política y de las políticas públicas, ¿sí? Espero me vayan siguiendo. Influye en el presupuesto de cada gestión, claro. La política pública va a influir va a ser el presupuesto el que va a influir en la política pública y viceversa, ¿sí? El ejemplo de lo que yo les decía es, por ejemplo, la, la, la distribución desigual de la riqueza. Esa famosa discusión que viene de año en año y no lo podemos solucionar, ¿sí? Para una cierta concepción política que puede o no llegar al gobierno, esta manera que tiene, el Estado debe asegurar la equidad en la sociedad, ¿sí? ¿Cómo va a asegurar la equidad en la sociedad? Y bueno, redistribuyendo la riqueza de una mejor manera, a través de todos los mecanismos institucionales que tiene el Estado, por supuesto, ¿sí? Para esa parte de la sociedad, o perdón, de la política o del sector político, la desigualdad es un problema que el Estado tiene que resolver, ¿sí? Ahora, para otra parte de la sociedad se estaría frente a una condición, porque en realidad hay otra parte de la política, perdón, que entiende que la redistribución en realidad no tiene que ser el Estado el que intervenga, sino que tiene que ser el propio particular que negocie esas condiciones, ¿sí? Desde su trabajo, de su posición de asalariado. Entonces, para esta postura política, el Estado no debe intervenir, ¿sí? Y por lo tanto esta cuestión de la desigualdad es una condición, pero que lo va a resolver cada uno de las partes, ¿se entiende? Entonces, ese es el claro ejemplo. Yo puedo partir de la base de que la desigualdad social es un problema que el Estado tiene que resolver, pero cuando lo voy a aplicar a la práctica veo que no es tan fácil o no puedo solucionarlo, entonces ahí tenemos un problema. En la distancia entre la concepción ideal, cierta cuestión, y cómo se presenta en la vida real. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se origina o cómo se originan estos problemas sociales? Estos problemas sociales que después se convierten en cuestiones de agenda, o que pueden convertirse o no en cuestiones de agenda, se originan por cuestiones objetivas de la realidad, ¿sí? No sé, bueno, en este caso podemos decir, no sé, la bronquiolitis, ¿sí? Una cuestión objetiva, no es que alguien piensa que sí, que no. Hay una epidemia de bronquiolitis y bueno, vamos a establecer una política pública que termine con la bronquiolitis, ¿sí? O que evite que en los próximos años tengamos un brote de bronquiolitis peor. ¿Sí? Entonces es una cuestión objetiva. Pero el origen de estos problemas no solo es una cuestión objetiva, sino también de una concepción subjetiva, que ahí lo que hablamos hablando con la compañera que decía el criterio de cada gobierno, claro. Eso ya es una concepción subjetiva. Entonces ahí también nace el problema. ¿Sí? Llega un país, llega
un gobierno que estableció que el aborto era una cuestión de salud pública, más allá, vuelvo a decir, de las cuestiones ideológicas, la carga, el contenido ideológico que tenga, sino hablando objetivamente de la política pública en sí, hubo un gobierno que entendió o que creyó, que entiende que, equivocado o no, que entiende que la cuestión del aborto es una cuestión de salud pública y por lo tanto entendió que con la legalización era, digamos, daba lugar a una política pública, que de hecho lo terminó dando, más allá de las cuestiones que podemos criticar o no. Recuerden, estamos hablando solamente de los hechos que dan lugar a una política pública. ¿Sí? Ese es el criterio subjetivo o la decisión subjetiva de aquellos que en ese momento tienen la decisión política. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Entonces, por supuesto que en esta cuestión subjetiva, solamente algunos problemas son los que llegan a convertirse en agenda. ¿Sí? Y en ese caso, se decide en qué tema o problema la política va a incidir. Y al incidir sobre una cierta política o sobre una cierta cuestión o problema, perdón, lo que hace en realidad es dejar de lado otras. Porque por más que un Estado pueda gestionar de manera exitosa los recursos, siempre van a ser limitados. Acá y en todos lados. Siempre hay una cuestión que se deja fuera por atender otra. La cuestión es cuando un problema se convierte en una cuestión de agenda. Y se tienen que dar una serie de cuestiones. Primero que nada, para que un problema se convierta en una cuestión de agenda, es que ese problema tiene que ser ampliamente conocido por el público. ¿Sí? Tiene que haber un amplio conocimiento del público, ¿sí? Que va a pechar para que se dé determinada cuestión. O sea, que no solo, y por eso mismo, primero que no solamente tenga un amplio conocimiento del público, sino que también la misma sociedad empuje para que se dé su solución. ¿Se entiende? O para que haya algún tipo de acción que dé lugar a una solución. Por supuesto que ese problema también tiene que ser una competencia gubernamental, porque si no es una competencia de mentira gubernamental, entonces no podemos hablar de política pública. Y por supuesto que tiene que tener un carácter conflictivo. Ya vamos a ver que todo lo que es referido a política pública surge de un conflicto, o sea que tiene una naturaleza conflictiva. ¿Sí? Porque no solamente se hace por la fuerza que hace estos grupos, ¿sí? Pero se tiene que dar esas cuestiones para que un problema se pueda convertir en cuestión. Si la sociedad no interviene, pierde legitimidad esa política pública. Sí, aunque no siempre. O sea, no es un requisito indispensable para que se dé. Ya vamos a ver por qué. Hay autores que entienden que en realidad, por ejemplo, son el empresariado o las multinacionales las que terminan diciendo la política pública. Hay otros autores que entienden que son los medios de comunicación. Es verdad lo que decís. En definitiva, la sociedad o los actores políticos, sociales, los que primordialmente van a influir en una política pública. Pero hay un montón de circunstancias más también que se pueden dar sin intervención de la sociedad. Lo que yo le decía, un cambio de valorización. No, bueno, antes pensábamos que, no sé, pensábamos, lo que yo les digo, bueno, no sé, el cambio climático. ¿Sí? No hay una sociedad pechando para que se terminen los desmontes, pero si seguimos así, va a ser julio y vamos a seguir con 38 grados, 35 grados de calor. ¿Sí? Entonces eso va a dar lugar, cuando las papas realmente quemen, eso va a dar lugar sí o sí a una política pública. ¿Sí? Lo que hablábamos en la clase pasada, el tema del tabaco. ¿Sí? No hay gente pechando no hay gente pechándolo al gobierno para que declare libre de humo ciertos lugares. ¿Se acuerdan antes? Yo me acuerdo, era chico y mi mamá me llevaba a la tienda San Juan a comprar delantal para mí, porque empezamos las clases y mientras elegía los delantales y fumaba un cigarrillo. ¿Se acuerdan cuando en los colectivos había sector de fumadores y otros no? No hubo una sociedad empujando
o pidiendo o exigiendo a la clase política este tipo de políticas públicas, sino que es los decisores políticos o el Estado a través del gobierno quien vio un problema de salud pública y dio lugar a una política pública. ¿Qué es lo que ya hablamos? Por eso el paquete de cigarrillos hoy creo que sale 780 pesos. ¿Sí? Es una cuestión, y es más, ustedes saben, los kiosqueros siempre dicen lo mismo, yo al paquete de cigarros le saco 1 peso, 2 pesos, no le saco nada. Es una cuestión de política pública, ¿sí? Dice, cuestión de agenda debería ser de los maestros en estos momentos, con los cortes de ruta y paros. Si no fuera por estas medidas, a lo mejor no nos enteramos. Sí, es verdad, una cuestión de agenda política, de agenda pública, perdón, debería ser la educación, totalmente. Y tratar de solucionarlo porque ya vamos a ver también que los componentes de la política pública, el conflicto, sí o sí, casi siempre, y la negociación. O sea, es parte de, si hay conflicto, tiene que haber negociación, no puede haber palo y más allá de las cuestiones, ¿no? Saquemos las cuestiones políticas o lo que podemos llegar a pensar subjetivamente sobre el tema. Hablamos solamente de políticas públicas y circunstancias, ¿sí? Como les decía, y como bien dice el compañero recién, en definitiva son los actores los que más pechan, los que más empujan por políticas públicas, ¿sí? Pero siempre los problemas que se convierten en cuestiones lo hacen a través de un proceso complejo de competencia o de conflicto entre dos o más grupos, ¿sí? Nosotros vamos a pechar porque se legalice el aborto, porque entendemos que la política y la salud pública, y del otro lado sale, no, nosotros, no tiene nada que ver con una cuestión de salud pública esto. Esto es una cuestión más que tiene que ver con el libertinaje, ¿no? Entonces, no, ese problema que se terminó convirtiendo en una cuestión de agenda y que dio lugar a una ley, ¿sí? Surge precisamente del conflicto entre dos o más grupos, ¿sí? Entonces, por ahí siempre termina siendo así, más allá, siempre va a haber algún tipo de conflicto. Lo mismo como les digo yo, ahora el calentamiento global, la sequía, la peor sequía en años, bueno, pero pará, están desmontando allá en el norte, vamos, bueno, va a haber un conflicto, porque los que están desmontando obviamente van a tratar de demostrar que los desmontes no tienen nada que ver, porque en realidad es el trabajo de ellos y así ¿se entiende? Entonces, en definitiva, los problemas se convierten en cuestiones a través de no sé si largo, pero un proceso complejo de conflicto entre dos o más grupos, ¿sí? Que luchan por una distribución, digamos, luchan sobre cuestiones relativas a la distribución de, no solo de recursos, sino también de posiciones, ¿sí? O sea, los que peleaban por el aborto y los que peleaban por el no aborto, o sea, por la no legalización del aborto, no peleaban por recursos, sino por posiciones. Por posicionar algo, ¿se entiende? Dice, el plan Trabajar para los Desocupados, 97, Débora dice eso. ¿A qué te referís, Débora, con el plan Trabajar para los Desocupados? Ah, como política, sí, o también, claro que sí, las becas Progresar. Las becas Progresar también para los estudiantes es una manera de política pública, incentivamos la educación, ¿sí? Después, que funcione mal, que funcione bien, que haya cuestiones, por ejemplo, de las computadoras, no, bueno, pero ¿sabe qué? Está jugando todo el día, va al colegio, pone el presente y después está jugando, sí, pasa. Pero es una cuestión negativa de una política pública que pasaba en menor medida. La mayor cantidad de estudiantes estudiaba y era un medio que les servía para estudiar. Imagínense, y bueno, más ahora, imagínense lo que sale una computadora, hay que vender un riñón para poder comprar una computadora. ¿Sí? Bueno, por eso les digo, más allá de las cuestiones que después en el camino se den o no se den, no, bueno, lo utilizas para estudiar, no lo utilizas para estudiar, más allá de eso, se trata de una política pública que lo que intenta es fomentar el estudio o el reingreso a clases, ¿se entiende? La alfabetización en sí. Bueno, como le decía, las políticas públicas implican conflicto y lucha entre diferentes grupos, entre diferentes agencias, o sea, no solamente engloba como actor al Estado y a los grupos de presión, a los grupos de interés, sino que también están en lo mismo podemos englobar a las asociaciones profesionales, las asociaciones y fundaciones, ¿sí? Los medios de comunicación, los gremios, un montón de actores que empujan o luchan o tienen conflicto entre en sí
por determinada política pública, ¿sí? Este, como les decía, la característica de las políticas públicas tiene que ver con la negociación, perdón, con el conflicto, la negociación, el ejercicio del poder, el compromiso, y a veces, según algunos autores, el soborno. También tiene que ver con el soborno, que es la parte negativa, pero muchas veces la política pública tiene que ver con el soborno. Pero la realización de políticas públicas es eminentemente política, ¿sí? Es política y por lo tanto involucra la política, ¿sí? O sea, es la política la que va a decidir las políticas públicas, valga la redundancia. Porque es algo político. La política pública o los problemas que se van a convertir en cuestiones de la agenda tienen que ver precisamente con la política. Y es la política la que determina lo que va a determinar para dónde vamos a correr con respecto a eso. ¿Sí? Negar lo problemático del asunto, o afirmar que no se puede hacerse nada, o dejar de lado la cuestión, relegarlo al olvido, o reprimir a quienes solicitan o pechan para determinada problema se convierte en cuestión, son formas de impedir o de patear la pelota para más adelante que en algún momento va a explotar. ¿Sí? A ver, me están haciendo una consulta. Consulta el tema que sacó la ley del antipiquete. Y es muy. La ley antipiquete, a mi modo de ver, digamos, es polémica y está justo en un momento polémico, o sea, en un momento que no, yo entiendo que no debería haberse dado ahora. Aparte de una ley que se hizo hace mucho tiempo y justo en el medio del conflicto con los docentes, que justo saquen la ley antipiquete, es tremendamente polémica. Ayer traté de no salir, o sea, fui al trabajo y después volví, trabajé acá en mi casa y traté de no salir porque dice que iba a haber piquetes por todos lados. Eh, Hay que negociar, hay que. A mí también me molesta la ciudad sitiada y que yo tenga que andar renegando con el tránsito, pero en definitiva son los maestros los que generan, los que discuten sus paritarias y después terminan beneficiando a todos los demás. Entonces, bueno, y son los maestros, siempre nos rasgamos las vestiduras diciendo que hay que, en el país sin educación y sin industria no avanza a ningún lado, y bueno, es complejo, es muy complejo, pero hay que sentarse a negociar. Como les digo, a mí me molesta también tener que salir, llevar a mi hijo al colegio, renegar con el tránsito, pero no nos olvidemos que son los maestros los que primero negocian las paritarias, y en base a lo que ellos negociaron, todo lo demás tenemos nuestro beneficio o no, ¿sí? Pero en definitiva son los maestros. Bueno, por eso le digo que negar, si es solo parte de un discurso vacío, me dice Luciana. ¿Cuál es el discurso vacío, Luciana? Me dicen que uno lee antiderechos también, sí, digamos, yo entiendo la cuestión, digamos, pero no hay buenos y malos, no hay buenos y malos. Y hablando de políticas públicas, sabemos que hay, el que no llora no mama, como dice el tango, ¿se entiende? Entonces, si no nos ven, si nosotros estamos allá y sí nos quejamos y no nos ven, más cuando, digamos, la cuestión no es, si vamos a ser un poquito más profundo, creo yo, la cuestión no es esa. La cuestión, y de última lo que se está planteando, es precisamente por qué ese señor gana 1 millón y va una vez por semana al consejo, y por qué yo, que voy todos los días, que encima me encargo de la educación, gano 90.000 pesos. Entonces, esa es la cuestión en definitiva mucho más profunda, creo yo. Bueno, eh, con respecto a políticas públicas, precisamente, y volviendo al tema de los maestros, bueno, si yo no, los grupos, ya vamos a ver cuáles son los distintos, o el criterio. Claro, cuando dicen que el pilar la educación es el pilar de la sociedad, y en definitiva, bueno, sí, es un discurso, qué bonito queda en palabras. Ahora, ¿qué vamos a hacer por la educación? ¿Sí? Y no hablemos de acá, hablemos del interior, hablemos del norte, ¿sí? Es muy polémica la cuestión como para pensar que hay buenos y malos en esta discusión o en esta cuestión. Bueno, cuando un problema, Magalí, que estás en Tartagal, el fin de semana anduve en Tartagal, lindo.
cuando un problema se convierte en cuestión, ¿sí? ¿Cómo llega? Se empieza a desarrollar todo un proceso complejo. Hace 5 días que están sin agua en el norte, me dice Magalí, sí, exactamente. Es una cuestión que espero que el intendente ahora lo pueda solucionar, porque ¿cómo puede ser que una región tan rica pase tantas penurias económicas y de recursos como ser el agua? Encima en una ciudad como en una región como Tartagal, donde hace mucho calor, hasta inhumano vivir sin aire, imagínense sin agua, ¿sí? Bueno, cuando un problema se convierte en una cuestión, se desarrolla todo digamos, un complejo de intermediaciones o de redes, de relaciones, a través de las cuales ya se empiezan a formar y a asomar la cabeza, si se quiere, los intereses, las intenciones de los diferentes agentes. Cuando se define una política pública o cuando se empieza a definir una política pública, ahí nosotros nos empezamos a ver y a dar cuenta, que es la cuestión de la agenda pública, qué grupo tiene mayor presión, qué grupo cuenta con mayores recursos y qué grupo, en definitiva, termina teniendo, digamos, el poder de influenciar hacia determinada política pública. ¿Sí? A ver, me están diciendo, no hay una política pública que sirva para solucionar esto. Sí, la verdad que, o sí, Magali, no a corto plazo, no a corto plazo, sino tiene que ser a largo plazo. Pero sí, sí tiene que existir una política. Como bien decís vos, no ahora, va a ser más adelante. ¿Sí? Dice, los grupos de interés se convierten en grupos de presión cuando el Estado no da respuesta a diversas problemáticas, como son los grupos de interés asociativo. Exactamente, los grupos de interés se van a convertir en grupos de presión cuando el Estado no da respuesta a lo que yo entiendo o a lo que ese grupo de presión entiende como una situación fundamental, ¿sí? O entiende como una situación crítica. ¿Sí? Está muy bien, es verdad. El grupo de presión es lo que yo le decía recién, en coloquial, como dice el tango, el que no llora no mama. Claro, si no hace inversión y se invierte en propaganda o en José García, perdón, profe, salió el espíritu de lucha, me parece muy bien a mí, no hay que perder ese espíritu. Eh, exactamente, ¿sí? Entonces yo discuto eso, yo no digo, o sea, la discusión es mucho más profunda, pero bueno, hay sectores a los cuales no les conviene sentarse a discutir una cuestión mucho más profunda, tiene que entrar en cuestiones mucho más ríspidas y que nadie quiere discutir y mucho menos nadie se quiere hacer cargo, que es como bien dice la sociedad, es decir, che, ¿en serio cobra 1 millón y se juntan? Yo, ojo, no desmerezco, ni quiero que se termine la concejalía y el Consejo Deliberante desaparezca, no, todo lo contrario, ¿sí? Yo quiero que se discuta de una manera profunda, quiero que se discuta de una manera profunda cómo redistribuimos eso, porque cuando hablamos de redistribución de la riqueza, no hablamos de comunismo, no estamos hablando de Marx o Trotsky, Lenin bajando a quedarse a llevarse nuestras cosas. Cuando hablamos de redistribución de la riqueza, quizás uno de los aspectos sea eso, discutir, che, a ver, yo entiendo la importancia que tiene el Consejo con respecto al manejo de la ciudad, y hay cuestiones que son muy importantes en la ciudad, pero que haya esa diferencia, porque ojo, también hay que tener en cuenta que no todos los concejales, de acuerdo al departamento donde se encuentran, ganan lo mismo, no hay concejales que ganan 30.000 pesos, hay concejales que ganan 25.000, no vayan a pensar que un concejal en Chicuana gana 1 millón, porque no pasa, eso es de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada uno de los departamentos, ¿sí? Yo conozco departamentos en el norte donde los concejales ahora deben estar ganando 30.000 pesos. Entonces, esta cuestión también hay que plantearla así, ¿sí? Y también eso nos va a llevar a charlar o a discutir el tema del federalismo hacia adentro de la provincia, ¿se entiende? Porque también es verdad que así como nosotros nos quejamos de Buenos Aires, y bueno, está muy bien, no está muy bien, pero tiene su lógica y su fundamento, que del interior de Salta se quejen de la capital, porque, digamos, todos en definitiva terminamos siendo más unitarios que federales, ¿sí? Pero todos nos regamos la vestidura hablando del federalismo. ¿Saben qué más o menos como qué es? Como el mexicano que se queja de Estados Unidos porque los
tratan mal o los discriminan, cuando en realidad el mexicano trata mal al salvadoreño, al guatemalteco. Entonces, hay que mirarse para adentro también y ver cómo federalizamos nosotros nuestra provincia. Hay sectores que están olvidados del interior, porque están lejos, porque son pobres. Hay sectores que son ricos y que tienen una mayor cantidad de pobres. Entonces, esas asimetrías o esas diferencias hay que saldarlas también. Pero es como yo les decía, esa discusión que es más compleja nos lleva a cuestiones cada vez más complejas y nadie se quiere hacer cargo. ¿Sí? A ver, ¿qué me pusieron? ¿Los políticos deberían cobrar un equivalente al salario mínimo? Sí, no me parece para nada mal. Falta de control sobre cada organismo, tanto interno como externo. Se trata de igualdad y equidad. Es verdad. Y después María José nos dice, ¿es bueno o malo que un gobierno que se vuelva paternalista? Es malo que un gobierno se vuelva paternalista. No hay que digamos, no hay que llegar a ser paternalista. Esa es la discusión y ese límite fino o casi visible entre lo que vos planteás. Digamos, ¿queremos un gobierno paternalista? No, no queremos un gobierno paternalista. Bueno, entonces pasemos a un gobierno que tenga un Estado muy chico. No, tampoco, porque yo no veo un mercado, o no entiendo un mercado que vaya a preocuparse por los pobres, o por la salud, o por cómo va a estar el hospital, ¿sí? Esas cuestiones. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre no ser paternalista, que está muy bien, porque eso da lugar también al clientelismo, pero tampoco la reducción del Estado a su mínima expresión, porque eso tampoco es la solución, por lo menos hasta que se dé una instancia, una estructura superadora del Estado y que sea mejor. Yo no lo veo ahora cómo se podría llegar a dar, ¿sí? Los grupos de presión se vieron afectados por cerrar la entrada de capital en el acto de una ley. Los grupos de presión se vieron afectados por cerrar la entrada de capital en el acto de una ley. Puede ser, sí, puede ser, Magalí. Exacto, bueno, sí, tenés razón. Acá meses sitiados por los piqueteros. Es lo que yo les decía. O sea, también pensemos en la federalización de la provincia, en el federalismo de la provincia, porque acá, pero ustedes imagínense que acá en la entrada de Salta se muere un chiquito de hambre, es un escándalo. ¿Cuántos se nos murieron en el norte? ¿Sí? Que eso es lo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora. ¿Cuál es el criterio entonces? ¿Cuál es el criterio por el cual una política pública, digamos, un problema se convierte en cuestión que después va a ser parte de la agenda? Bueno, no hay un criterio único, hay que buscar, hay que entender por cada una de las partes, ¿sí? Me dicen, qué feo, solo veo manotoso de este gobierno, tendría que sentarse y solucionar el conflicto, destrabar la educación pública, da vergüenza. Una escuela pública que se cae a pedazos, una institución sobre otra institución, poner dos instituciones en un edificio donde no hay lugar, si yo lo he vivido en secundaria, solo por un capricho es una... Está bien, sí tienes razón, sin ir más lejos, van a hacer uso de la ley antipiquete ahora que se realiza en la capital, cuando aquí en el norte siempre somos presos de estas acciones. Tenés razón, Débora, los piquetes en el norte, bueno, ahora que fui a este fin de semana, bueno, el viernes me fui a Tartagal y veníamos cruzando los dedos para que no haya ningún piquete, porque nos habían dicho que había como 4 encima, ¿sí? 3 niños muertos por una bronquiolitis por falta de atención también, ¿sí? Exactamente. Esas son cuestiones que tenemos, es lo que yo les digo, la discusión no es si los maestros son vagos y no quieren trabajar o quieren ganar más por hacer menos, no es así, yo no lo veo así por lo menos. Tampoco la cuestión es de buenos y malos, no es que aquellos son buenos y otros son malos, sino que bueno, es una situación compleja que nos tenemos que sentar a discutir. Pero si empezamos a discutir una discusión compleja con una mayor profundidad, nos va a llevar a una mayor profundidad y vamos a estar discutiendo precisamente el federalismo. Ah, bueno, pero pará, nosotros tampoco somos tan federalistas, ¿no? Es la equidad, exactamente, es la equidad que tanta falta hace. Es la equidad de circunstancias, la equidad económicas, sociales y la equidad del criterio también. No hay, una equidad no hay equidad en un criterio, ¿sí? También vamos a ver que muchas veces esa política, esa cuestión, ese problema que se convierte en cuestión, ese criterio obedece más a una contingencia, digamos, veamos cómo solucionamos todo el mar de problemas que tenemos. Bueno, empecemos a solucionar como podemos, ¿se entiende?
como les decía yo, la formación de la agenda, cuando nosotros se forma la agenda, ahí empezamos a dilucidar qué grupos tienen la capacidad, los recursos, la capacidad administrativa, la capacidad de movilización, ¿sí? Porque empezamos a ver para dónde va la política pública. Tenemos 30 alumnos, claro, exactamente. ¿Sí? También eso es lo que dice Ani, dice, no, tenemos 30 alumnitos y 10 con condiciones, si el Estado no me ayuda con un gabinete, ¿cómo trabajo? Claro, tal cual. ¿Sí? Así es como dicen. Es muy complejo la cuestión y es una cuestión de sentarse a discutirlo y no minimizarlo, simplificarlo como, no, bueno, están tomando de rena la provincia. ¿Te parece? Así que, bueno, como les digo, cuando se empieza a formar la agenda, nosotros vemos qué grupos de presión o grupos de interés, o sea, uno empieza a ver qué grupo es el que está influyendo, qué grupo tiene mayor capacidad administrativa, capacidad de recursos, de movilización, ¿sí? Y en definitiva, sabemos cuál es la estructura de poder que domina efectivamente la realización de una política pública. Y que no solamente domina la realización de una política pública, sino qué se dice. O sea, no solamente, digamos, los grupos de presión hay grupos de presión que tienen tal poder que no solamente terminan decidiendo la política pública, o sea, sobre digamos, no solamente deciden qué decimos sobre ciertas políticas, sino por qué hablamos de esa política, ¿se entiende? O sea, instalan también el mensaje. Son los grupos que tienen mayor poder. ¿Sí? Como les decía yo, bueno, no todos los problemas se convierten en cuestiones, y hay muchas cuestiones que se deberían convertir hay muchos problemas, perdón, que se deberían convertir en cuestiones de la agenda y de manera predominante, y no lo hacen. ¿Sí? Como ser, por ejemplo, el mal de Chagas, ¿sí? Que es la llamada enfermedad de los pobres. ¿Sí? El mal de Chagas, que en el norte hay un montón, hay gente que se muere por mal de Chagas, y cómo puede ser que no haya una política pública que esté en la agenda, o sea, que no haya que esa cuestión no se haya convertido en una agenda y que se convierta en una política pública. Porque el sarampión en algún momento lo fue, la viruela en algún momento lo fue, y hoy no estamos hablando de el brote de viruela o el brote de sarampión, porque eso dio lugar en su momento a una política pública que dio lugar a esa política pública de salud de vacunar a los ciudadanos de tal edad y tal edad, que hoy hace que no hablemos de una pandemia, o ¿se entiende? Entonces, ¿por qué hay ciertas cuestiones que sí convierten digamos, en problemas de la agenda y otros no? Pero como yo les decía, no existe una correspondencia necesaria entre la situación del actor que en relación a una cuestión y su predisposición a movilizarse. No hay una relación, ¿sí? Porque simplemente por lo que yo les venía diciendo, porque quizá ese actor, el norte, con el problema del Chaga, y bueno, en el norte no tiene la capacidad ni de recursos, ni la capacidad de presión, ni la capacidad de movilización, y hasta inclusive pueden ser reprimidos, ¿sí? Entonces en esas cuestiones, entonces no es que 1 más 1 es 2 1 más 1, 2 en el tema de las políticas públicas, ¿sí? Perdónenme que me están... A ver. No se ve que se pide una escuela inclusiva y es solo el docente que debe trabajar con 8 capacidades diferentes, mucho, ¿sí? No habría problema si se aplicaría el bien común, redistribuyendo con justicia lo que necesita cada lugar, tal cual. Lo que pasa que, como yo les digo, en definitiva, la política pública termina siendo una respuesta a una presión de diferentes sectores, y muchas veces ¿cómo es? Se llama la política del bote de basura, si no me equivoco, que metemos la mano y vemos cómo vamos limpiando, vamos sacando cosas y vamos solucionando las cosas, ¿sí? Porque también hay una distinción entre las cuestiones sistemáticas o la problemática, los problemas sistemáticos, ¿sí? O las políticas sistemáticas, que son cuestiones las que vemos ahora, son las que los grupos de presión en la sociedad hacen presión precisamente para que se transforme una política pública, como también las políticas públicas que son entendidas como cuestiones de problema público, pero solamente por una decisión política, ¿se entiende? Hay una cuestión política pública
problemática pública por naturaleza, que es la que demanda la sociedad de diferentes maneras, como también hay que diferenciarla de las que se terminan convirtiendo en cuestiones públicas de la agenda, con problemas de la agenda, pero solamente por una decisión del gobierno en su momento. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces esa decisión del gobierno en su momento, o sea, llega un gobierno y dice, por decisión, para nosotros va a ser esta política, nosotros vamos a hacer de estas cuestiones, de esta, de este y de esto, vamos a hacer políticas públicas. ¿Sí? Pero muchas veces esa elección del gobierno, esa elección de decir, bueno, nosotros vamos a hacer de esta cuestión, de esta, de este y de esta, una política pública, tiene que ver con una saturación de los problemas sistemáticos, que es la que viene pidiendo. Ya no es una decisión del gobierno. El gobierno dice, bueno, nosotros vamos a llegar, vamos a hacer el aborto, vamos a hacer el cambio climático, vamos a hacer el tema del campo, ¿sí? Vamos a hacer el tema de las retenciones con el campo, una política pública. Pero después todas estas demandas sistémicas se refieren al sistema que tan constantemente que lo hace la sociedad. Entonces, eso, la saturación de estas demandas hace que en realidad la decisión del gobierno termine siendo, bueno, metamos la mano acá y veamos qué sacamos y vemos qué solucionamos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que también, es lo que yo les decía, muchas veces hay muchos problemas que no tienen, que digamos que deberían ser solucionados, que ya deberían haber sido solucionados mucho tiempo atrás y que no lo han sido, no han sido solucionados, ¿sí? Pero eso tiene que ver con lo que yo les digo, que en definitiva el gobierno hace lo que, digamos, por esa saturación, digo, metamos la mano y vemos que solucionamos, y si solucionamos esto, metamos la mano, ¿no? Termina tirando manotazos de ahogado y solucionando lo que puede, ¿se entiende? Pero la cuestión primordial es precisamente definir el problema, ¿sí? Porque si no hay una buena definición del problema, si el gobierno o los decisores que están en el gobierno no definen bien el problema, después esa política pública va a dar lugar a digamos, va a ser peor, el problema va a ser peor, ¿se entiende? No se va a solucionar, no solo no se va a solucionar nada, sino que el problema va a ser peor. Un ejemplo que se podría dar, se lo puede tomar como política pública, es la ley de alquileres. La ley de alquileres vino a responder la demanda de una parte de la sociedad, la mayoría somos inquilinos, ¿sí? Yo alquilo, la mayoría somos inquilinos, entonces hay una mayor parte que demandó, hizo presión, hay asociaciones de inquilinos que demandó y que hizo que el gobierno, actualmente el gobierno nacional, promulgue una ley de alquileres, que terminó siendo, porque hubo una mala lectura, una mala interpretación. Ya más adelante en otro módulo vamos a ver el tema del árbol de problemas, cómo el árbol de problemas, desde el tronco que es el problema, vamos sacando soluciones y problemas, por eso se llama árbol de problemas. Es lo que yo les decía hace una clase, la ciclovía. Bueno, qué bueno, ¿por qué? Porque la ciclovía va a terminar con el problema de la circulación, no va a haber tanto auto, y o sea, el tráfico va a estar mucho más fluido, no va a estar tan saturado, y encima nosotros fomentamos la práctica del ejercicio sano, eso va a mejorar la salud de la población, lo cual le va a dar una mayor productividad a la población. Perfecto, bueno, ese está muy bueno, esa es una solución. Pero dentro de eso, bueno, los frentistas te van a tirar la bronca. ¿Por qué? Escuchame, voy a meter el auto y me pasan las bici a 1000. No, yo tengo el negocio, acá antes venían a estacionar en la puerta, se bajaban y compraban, ahora no pueden, no me viene a comprar nadie. Bueno, entonces vamos a solucionar esto también. ¿Sí? Después surgen, no sé, los taxistas que dicen, che, ahora, ¿sabe qué? Peor, yo no puedo andar por la calle, en la ciclovía, los bloques de cemento, ya se me hizo. Bueno, entonces vamos, es el árbol del problema, ¿sí? Que eso nos va a ayudar a nosotros a definir el problema, porque en definitiva la definición del problema es lo esencial. Y la definición del problema es política, 100% política, ¿sí? Porque va a ser la política la que lo va a solucionar. Lo que yo les digo, no va a ser el mercado. El mercado entendido como el mercado, la libertad de mercado, dejen que el mercado haga, porque la oferta y la demanda nos va a llevar a que solucionemos todos nuestros problemas. No, yo creo que no, porque el mercado no se va a preocupar por la salud. Che, tenemos 3 chicos que se nos murieron de bronquiolitis. El mercado va a decir, bueno, sí, la oferta y la demanda lo va a solucionar. No. ¿Sí? Entonces la definición del problema es
eminentemente política, 100%, ¿sí? Políticamente se va a decidir a quién se va a ayudar y hasta qué punto. Y si nosotros decidimos ayudar a tal sector de la población es porque dejamos de ayudar a otros, porque los recursos son limitados, ¿sí? La capacidad y los recursos son limitados. Me dicen, fracasó esa política pública, me dice Diego, exactamente, que entre como tema de agenda pública no significa que se tome una política pública sobre ese tema exactamente, que se convierta en agenda no significa que va a ser solucionado, ¿sí? Después me dice Karen, la falta de bondis ahora pico, bondis que pasan por más de 10 barrios para llegar al centro. Pasa por política pública tal cual, porque yo, parecería que no, pero si yo soluciono el tema de los colectivos, si yo soluciono el tema del tráfico, y eso no solamente nos ayuda a nosotros a llegar mejor, a llegar sin tanto estrés, sino que hasta mejora, puede llegar a mejorar la productividad de la población, el mejor circulamiento, es una política pública. Quizás que no incide directamente, pero que se incide indirectamente en la población y termina siendo una política pública, ¿sí? Che, me llevaron el precio del cigarro a 800 pesos, ya no se puede fumar, es una política pública. Porque en definitiva, ustedes pónganse a pensar que nosotros acá somos una provincia tabacalera, tenemos las fábricas acá, tenemos dos fábricas, no sé si ya tenemos una sola, no estoy mucho en el tema, pero antes teníamos dos. Además, una era el shopping era una empresa. O sea, que ¿por qué no sale tan caro el cigarrillo si no lo tenemos que traer de otro lado? Bueno, una cuestión de política pública. Hay otras cuestiones que yo desconozco, que también deben estar inmiscuidas en el medio, pero principalmente una política pública. ¿Sí? Se ha definido un problema que puede dar lugar a un problema de salud pública. Entonces, bueno, pará, no podemos dejar que fumen porque sale 2 mangos, se llenen una sociedad viciada por el cigarro, no por una cuestión moral, sino por una cuestión de política pública. Si no, después vamos a tener atestados los hospitales, dejarse que un cáncer con pulmón, de gente con disnea, con ciertas afecciones cardíacas o pulmonares, y no vamos a poder dar respuesta a todo el mundo. Entonces es una cuestión de política pública, como también lo es el tema del alcohol, el alcohol cero al volante. Es también una cuestión de política pública. Che, la gente se está muriendo de accidente de tránsito. Hasta hace poco tiempo, Argentina era el segundo país después de México con mayor cantidad de muertos por accidente de tránsito. 20, creo que eran 27 o 26 cada 100.000 habitantes. Era el segundo país de América Latina que tenía la mayor cantidad de muertos por accidentes de tránsito. Entonces, el alcohol, la ley de alcohol cero, ¿se acuerdan? Ahora, lo cual está muy bien, hay no solo controles de con alcoholímetros, digamos, la noche, en ciertos horarios, sino que también se ven las unidades que andan en la calle, si tienen los papeles, ¿sí? Hay un control un poco más estricto que hace que, bueno, quizás haya menos, ¿sí? O que en definitiva va a terminar siendo menos el paro. ¿Se acuerdan? Yo antes fumaba, yo ya no fumo, pero en la época que salió la ley, nunca fumé mucho tampoco, pero me quejaba de, está bien, pero uno se sienta a tomar un café, quiere fumar un cigarro. Uno va a un bar y quiere fumar un cigarro, y no tiene que salir afuera. Bueno, ya nos acostumbramos, o sea, yo por lo menos me acostumbré después con el tiempo, cuando seguía fumando, tenía ganas de fumar y podía fumar en algún lugar cerrado y me iba afuera. Sí, ahora no veo a nadie en un boliche fumando. Bah, hace mucho tampoco veo un boliche, pero ahora ya no veo en un bar a alguien fumando adentro, o en un café a alguien fumando adentro. ¿Sí? Dicen, corre que disparan con el carril y murió una chica por el cole, no se controla y son viejos. ¿Cómo se resolvería eso? Y hay un control. Se debería, digamos, ajustarse ese control, porque sí hay un control. El control está. No creo que sea defectuoso en sí el mecanismo de control, el procedimiento de control, sino que debe haber sido defectuoso en el accionar el control. Está buena la pregunta, porque en realidad eso hay que ver por qué no estaba en condiciones, porque la ley no le exigía, o la reglamentación no le exigía ciertas cosas, no creo. Dicen que también fue una falla humana y no técnica. Bueno, también eso habría que ver, porque también habría que ver el chofer, capaz que estaba, no sé, vieron que también los choferes viajan o trabajan mucho tiempo y eso también estresa y los reflejos ya no son los mismos. Hay que ver esa cuestión. Pero bueno, el transporte también es una cuestión de política pública. Si yo tengo que ir miren, la gente de Tartagal lo debe saber mejor que yo, 10.000 pesos sale el colectivo a Tartagal.
ida nada más, ¿sí? Hay una cuestión de política pública también, el precio de los colectivos, el estado de las rutas. Si yo tengo que juntar plata para viajar a mi misma provincia, la asistencia, Eduardo, pone tu nombre y tu DNI en el chat. Ahí está. ¿Sí? Eso también, todo termina siendo una cuestión de política pública. El alquiler, sí, ¿pero qué tiene que ver el alquiler con una política pública? Bueno, el alquiler vino la ley de alquileres vino digamos, a solucionar, a responder la demanda de una parte de la sociedad, que después salió mal porque no definieron bien el problema, salió pésimo. Hay gente que pagaba 50 y empezó a pagar 120, che, pero estoy pagando más del doble. Sí, porque la ley, el coeficiente, estaba bien pensada y quizás sí, porque en realidad la actualización de los alquileres se iba a dar ya no, ya no de una manera así, el 10% cada 6 meses, o el 20 cada año, o 15 cada año, sino que se daba por un coeficiente que tenía en cuenta la inflación y los salarios. Salió mal, pésimo, salió tan mal salió que ahora el gobierno está pensando por decreto volver para atrás. ¿Sí? Por supuesto que desde mi punto de vista de inquilino, para mí está muy mal que si yo voy a alquilar la inmobiliaria que le presta servicio al dueño de la casa me lo cobre a mí. ¿Por qué me lo cobra a mí si le está prestando un servicio a él, no a mí? ¿Sí? Hay ciertas cuestiones que se discuten, pero bueno, está pésimo. Está pésimo que en Salta paguemos 150.000 pesos de alquiler. Está pésimo que un mono ambiente salga 80, 90. No se puede alquilar, ¿sí? Bueno, como le decía, la definición del problema es una cuestión puramente política, porque políticamente se va a decidir a quién voy a ayudar y hasta dónde, hasta qué punto lo voy a ayudar. Porque tampoco es que la ayuda se va a brindar. Sí, hay un problema, las rutas, el estado de los colectivos. Sí, bueno, está bien. Yo hasta qué punto voy a llegar y voy a hacer, yo les voy a exigir que, no sé, las líneas de transporte tengan un Mercedes-Benz, un colectivo Mercedes-Benz último modelo, hasta dónde llega, hasta dónde quiero ayudar yo a la población, hasta dónde puedo ayudar, ¿sí? Esa manera, digamos, el apoyo para la decisión sobre la definición del problema es política, ¿sí? Ese proceso para llegar a la decisión sobre la definición del problema es puramente política también, ¿sí? Se resuelve con herramientas políticas, la negociación, el intercambio de información, las reuniones, las consultas, todo eso son herramientas políticas que sirven para encauzar la definición de un problema. Y después ese problema se va a tratar de dilucidar o resolver con cuestiones técnicas, con herramientas técnicas, ¿sí? ¿A qué me refiero con herramientas técnicas? A lo que yo le decía recién en el árbol del problema. Bueno, yo me voy a sentar y voy a hacer el árbol del problema y voy a ver qué alcance va a tener la solución del problema, qué ramificaciones va a tener ese problema si yo lo ataco directamente, lo que yo les decía, bueno, vamos a una... ¿Sabes qué? En Salta hay una cuestión de sobrepeso que está preocupando, pues ya es una cuestión de salud pública, tenemos tantas consultas en el hospital y sobre todo en el hospital de niños con sobrepeso, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? El Estado no puede pensar, bueno, que coman lo que quieren y después vean, porque eso va a incidir en una cuestión de salud pública, después vamos a tener, digamos, en el futuro vamos a tener personas con problemas de sobrepeso, problemas cardíacos, problemas hepáticos, que van a dar lugar a la saturación del sistema de salud. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, planteemos el árbol de problemas. Entonces yo ahí lo soluciono con una herramienta técnica, o sea, no es política. Yo no a través de la política lo soluciono, pero con la cuestión técnica son herramientas técnicas, ¿sí? Es decir, yo veo las ramificaciones que va a tener los problemas, qué soluciones le voy a dar, qué intensidad le van a tener los problemas, cómo los voy a solucionar, voy a fijar las fronteras de ese problema, hasta dónde quiero llegar, porque yo no puedo abarcar todo, ¿se entiende? Pero como yo les decía, en definitiva termina siendo una decisión de gran importancia la definición del problema, porque eso va a marcar todo el devenir de la política pública. ¿Sí? Si nosotros fijamos de antemano mal el problema, vamos a fracasar rotundamente. ¿Sí? Bueno, una vez que definimos qué es, digamos, definimos el problema, un paso fundamental de la política pública, una vez que nosotros definimos ese problema, tenemos que ver dónde se va a solucionar. Por supuesto que yo les dije que es
es la política quien lo va a solucionar. Pero veamos quiénes son los actores que va a englobar esa solución. Es lo que los autores llaman como arena pública, arena pública o sí, arena pública o de política pública, ¿sí? La arena es como vieron, se llama arena porque tiene que ver con, ¿se acuerdan los gladiadores que iban a la arena y ahí peleaban entre ellos? Bueno, esto tiene que ver con eso. No todas las arenas públicas donde se van a solucionar los problemas públicos son iguales. Por supuesto, se va a depender del problema. Y va a depender, como dice Natalia, del presupuesto para solucionar el problema. Lo que pasa es que un gobierno, está bien lo que decís vos, Natalia, lo que pasa es que un gobierno, que era lo que hablábamos en la clase pasada, un gobierno define su plataforma, que ahora lo podemos ir a ver cada uno, lo podemos ver por las redes, por la página, digamos, podemos ver las plataformas. Las plataformas engloban engloban qué problemas se van a convertir en agenda, ¿sí? Y eso va a influir, por supuesto, en el presupuesto. Bueno, sí, miren, yo tengo plata para afrontar, no sé, vamos a hacer la ley del alcohol cero, pero eso engloba este presupuesto, porque yo en realidad voy a tener que ponerle plata a la policía de tránsito, a la policía vial, voy a tener que establecer controles donde antes no había, entonces voy a tener que disponer de mayor recursos, no solo humanos, sino también económicos, materiales, ¿sí? Entonces, digamos, ahí yo termino defino la política pública, influye el presupuesto, y a la vez el presupuesto, si yo no tengo la plata para hacerlo, va a influir en la política pública, ¿sí? Está bien la acotación, porque si en definitiva una cosa se retroalimentan, obviamente que la política pública depende del presupuesto, pero el presupuesto también depende, digamos, de la definición de la política pública, o de la solución que yo le quiera dar, ¿sí? En definitiva, digamos, la arena o las arenas públicas son, digamos, relaciones de actores, tanto públicos como privados. Los públicos pueden ser estatales y no estatales, y bueno, también están los privados. Pero es una red de relaciones, la arena pública, no es ni más ni menos que una red de relaciones entre estos actores, donde se discuten los problemas, se van a delimitar los problemas, se van a definir y van a ser presentados a la sociedad. Esa es la arena pública, ¿sí? Es el lugar donde se discuten, se deciden, se delimitan, perdón, se organizan y se presentan a la sociedad los problemas, ¿sí? Como yo le decía, no todas las arenas son iguales, por supuesto, porque depende de lo que estemos discutiendo. No es lo mismo que yo discuta el problema del agua en Tartagal que el problema del dengue en el norte, ¿sí? Uno lo voy a ver, y bueno, con obras públicas, con ingenieros de obras públicas, y el otro lo ve con el Ministerio de Salud, con médicos y agentes sanitarios que va a mandar el gobierno de la provincia norte, ¿se entiende? Entonces, si bien no todas las arenas públicas son iguales, sí comparten ciertas características que hay que tener en cuenta. Primero que nada, la capacidad de asumir problemas, ¿sí? O sea, si yo soy un actor que dentro de la arena pública discuto ciertos problemas, los delimito, ¿sí? Y pecho para que se dé, primero que nada tiene que haber una capacidad de asumir esos problemas, ¿sí? Eso se hace a través del Estado. Por supuesto que asumir digamos, la capacidad de asumir los problemas o ciertos problemas conlleva una limitación, limita el número de problemas que ese actor puede hacer cargo, ¿se entiende? Sí, pero primero que nada, sí o sí, necesitamos tener la capacidad de asumir los problemas. Y segundo, una vez que tenemos la capacidad de asumir y solucionar esos problemas, siempre se va a dar un conjunto de principios de selección, un conjunto de principios de selección que va a influir en qué problemas van a ser escogidos precisamente y van a ser abordados, ¿se entiende? Entonces tiene que haber una capacidad de asumir y solucionar los problemas, y tiene que haber un conjunto de criterios de selección de problemas. Yo selecciono estos problemas. Yo les decía, es distinto un gobierno peronista, los problemas que va a afrontar y los convertir en cuestiones que quizás un gobierno del PRO o un gobierno radical, ¿sí? Entonces estas arenas terminan, digamos, estas arenas públicas engloban un montón de actores, ¿sí? Que lo podemos resumir en el Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia, la Corte Suprema, lo que hablábamos la vez pasada. La Corte Suprema es
la Corte Suprema es un actor político, por más que hablen de la independencia, del Poder Judicial, sí, es un actor político, es un actor que siente y discute políticamente, ¿sí? O que puedes llegar a discutir el tema de la formación de la política pública. Eh, eh, los medios de comunicación también, a mediados de los 70, cuando surge el boom de los medios de comunicación, se llega a estudiar y hay autores que estudiaron y establecieron una relación de causalidad 100% entre los medios de comunicación y la política pública. Y cómo en realidad los medios de comunicación eran los que terminaban determinando la política pública a través de la presión, porque los autores entendían que si los medios de comunicación no dan a mostrar algunas cuestiones, no dan a mostrar al público, entonces nunca se convierte en el problema. Ya no sé si se da tanto, porque ya tenemos redes sociales y otras cuestiones, pero ustedes se acuerdan en los 90 más o menos, que por ahí uno veía, no sé, Canal 9, Canal 13, veía los noticieros, y pues de repente, a mí me llamaba la atención, pero de repente, no sé, noticias por todos lados de secuestros express, secuestros express, secuestros express, secuestros express, aquí, allá, 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 allá. Y hacía 10 días no pasaba nada. Y después de esos 10 días dejaba de aparecer el secuestro express. ¿Sí? Así como muchas cuestiones. Entonces uno decía, pero ¿cómo? De repente hubo una oleada de secuestros express que hace 10 días no había. Entonces esa es la cuestión. Entonces estos autores, que a mediados de los 70 entienden una relación de causalidad entre los medios de comunicación y los problemas que se convierten en cuestiones de la agenda, que en sí tienen razón en cierta parte. Después se ve que en realidad, digamos, esta relación de causalidad, si bien se da, no explica por qué ciertos problemas se convierten en cuestiones de la agenda y otros no. Porque en realidad también estos autores dicen que hay otros procesos complejos que dan lugar a la política pública más allá de la influencia de los medios de comunicación, y porque además entienden que la relación, digamos, que existe entre los medios de comunicación, los grupos de interés, los grupos concentrados económicos de poder, es mucho más compleja para entender que solamente el mostrar o no mostrar por parte de los medios de comunicación cierta problemática puede llegar a dar lugar a que se convierta en una cuestión de la agenda. ¿Se entiende? Entonces, los medios de comunicación, si bien sí son actores que influyen dentro de la agenda pública, dentro de las arenas públicas, no es una relación 100%. O sea, no sirve para explicar todo el proceso complejo de la cuestión. ¿Se entiende? Porque dentro de esa arena también, como yo le decía, están el Ejecutivo, el Legislativo, las Cortes, los medios de comunicación. ¿Me escuchan bien? Sí, me llamaron por teléfono, perdón. Ahora sí, si me escuchan, discúlpenme, me parece que entró una llamada y no, ahí está. ¿Se entiende? Porque hay un montón de actores políticos o actores que terminan siendo, todos somos políticos, ¿sí? No, eso digamos, podemos ser apartidarios, pero apolíticos no somos por el solo hecho de vivir en sociedad. Todo se define por política, todo. Como estamos viendo ahora con ustedes, las políticas públicas, y no solo eso, por política se va a decidir cuánto vamos a pagar de impuestos, qué impuestos vamos a pagar, si todo se termina reduciendo a la política. Pero podemos ser apartidarios, pero no apolíticos. ¿Sí? Entonces, dentro de esa arena pública están el Ejecutivo, el Legislativo, los medios de comunicación, las Cortes de Justicia, los grupos de acción social, las asociaciones, las fundaciones, las sociedades profesionales. Las sociedades profesionales también están, ¿sí? Los colegios de escribanos, los colegios de arquitectos, el colegio de abogados, los colegios de ingenieros, lo que a ustedes se les ocurra. Imagínense, no sé, el gobierno emite una resolución o un decreto donde a partir de, no sé, a partir de mañana no va a hacer falta firma certificada
certificada por escribano, sino puede ser firma certificada por cualquiera. Y el colegio de escribano va a ir a hacer presión. ¿Cómo puede ser si parte nos están sacando parte de nuestro trabajo? ¿Se entiende? Más allá de la razón o no, que puedan llegar a tener o no, no importa, pero van a ser grupos de presión que en la arena política o en la arena pública terminan ejerciendo un papel, ¿sí? O sea, no solamente los medios, como decir, sí, está bien, los medios de comunicación es verdad, los medios de comunicación ejercen, digamos, una influencia, porque si no lo muestran, pero muchas veces también eso, tengan en cuenta, que muchas veces mostrar un problema eh, lleva a que nosotros compartamos realidades que no son nuestras, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, en la inseguridad. Yo no digo que Salta no sea insegura, Salta sí es vivir en una sociedad. Miren, yo me acuerdo de una historia donde en un pueblo estaban todos muy contentos porque no había inseguridad, porque en el año solo había habido un solo robo. Qué bien, un solo robo en todo el año, no hay inseguridad. Pregúntenle al que le robaron si no hay inseguridad. ¿Se entiende? Entonces, volviendo a lo que yo les decía, eh, ya se me fue lo que les quería decir, pero en definitiva, digamos, perdón, se me fue lo que les quería decir. Eh, terminan ejerciendo la presión eh, muchos actores, todos los actores que están dentro de la arena, ¿sí? Más allá de la razón o no que puedan tener. Es lo que yo les digo, bueno, vienen los colegios, el colegio de repente, no sé, sale una ley que dice que para presentarme en ciudad judicial no me hace falta la firma de un abogado. Y bueno, el colegio de abogados va a salir y va a hacer las presentaciones que requieran, que quieran o que crean necesarias para evitar esa ley, porque es, che, pero nos está sacando el trabajo a nosotros los abogados, ¿entiendes? Entonces, son muchos los actores que intervienen, son muchos los actores que ejercen presión. Como bien decía la compañera, el compañero no recuerdo bien quién lo había dicho, los grupos de interés se convierten en grupos de presión. Y en definitiva, el que termina, o sea, el que no llora no mama, ¿se entiende? Pero son muchos los actores que intervienen en una política pública. Esos actores pueden ser gubernamentales o no, o sea, de estar dentro del gobierno o no, e inclusive ser visibles u ocultos. Y ya con eso terminamos, porque hoy no tuvimos este, recreo, perdonen. Nos pusimos a charlar, después hicimos a debatir, me hicieron preguntas, comentarios ahí, se puso interesante. Disculpen, con esto lo termino. Los actores pueden ser públicos o privados, ¿sí? Este, Dentro de los públicos podemos tener los gubernamentales como los no gubernamentales, ¿sí? Los gubernamentales, por supuesto, son los que están dentro del gobierno, presidentes, funcionarios públicos, ministros, miembros del Congreso, ¿sí? Y eso pueden ser a la vez visibles y ocultos, ¿sí? Los de que entran dentro del gobierno, los visibles son los que les acabo de mencionar. El presidente, funcionarios políticos, miembros del Congreso, los ministros, ¿sí? Y los no visibles pueden ser los grupos, el staff presidencial, es decir, el grupo que acompaña al presidente, el staff del Congreso, es la planta, digamos, profesional del Congreso, la administración pública, ¿sí? Que no están precisamente pechando, pero que ejercen de atrás un papel preponderante. Después tenemos los que están fuera del gobierno, también tenemos los actores fuera del gobierno, también tenemos los visibles y los ocultos. Los visibles que están fuera del gobierno son todos aquellos participantes que están relacionados con las elecciones, los partidos políticos, los realizadores de campañas políticas, la opinión pública, los medios de comunicación, ¿sí? Y los ocultos son ciertos grupos de interés que actúan de manera oculta, valga la redundancia, ¿sí? Como los académicos, los investigadores, los consultores, etcétera, etcétera. Los gubernamentales tienen un rol central en la definición de la agenda, y los visibles, digamos. Y los no visibles también tienen un rol central, pero en la definición de las alternativas de política. Está bien, los gubernamentales tienen un rol central en la definición. Yo voy a definir la agenda, pero los que no son gubernamentales tienen un rol central en la definición de las alternativas políticas. Si a vos no te funciona, podemos poner esto. ¿Se entiende? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? No los quiero aburrir más. ¿Quiere alguna pregunta? ¿Será que se le perdió la brújula a nuestros representantes, tanto presidente, gobernador, intendente, profesor? Todos piden limosna para cada necesidad y estamos mal, tenés razón, estamos mal.
y no parece haber una brújula. Vamos a ver qué pasa este año, pero bueno, pero ya ven que, digamos, la definición de la política pública es compleja. Como siempre vimos, termina siendo en definitiva todo complejo en todo lo que hace a política, porque como hablábamos recién, no hay buenos ni malos, no podemos, no es que no haya buenos ni malos, no podemos concebir una dinámica tan compleja de una problemática, como la que charlamos recién de los maestros, entendiendo que unos son buenos y otros malos. ¿Sí? Es mucho más complejo y es mucho más profundo a una película de Hollywood donde aquellos son los buenos y otros son los malos. No hay, digamos, me parece que la discusión y el debate se debe dar, se debe dar de mayor profundidad. No es si los maestros quieren ganar más sin hacer menos, o si mira cómo viene a cortar todo. Me parece que la cuestión está en la discusión, en eso precisamente. Vamos a discutir la redistribución. ¿Qué hace un concejal que sea tan importante para ganarle 1.000.000 de pesos y que un maestro que quizás, maestro rural, da clase en medio de la montaña y gana 100? ¿Se entiende? Yo por mi parte les agradezco una vez más, les prometo que ahora me voy a sentar con los ensayos, así hago la devolución. Gracias, Débora. Gracias, Luciana. Muchas gracias, Natalia. Gracias a todos. La verdad que estuvo muy buena la clase. Hoy estuvo muy buena la clase. Es más, de hecho, estuvo tan buena e interesante por la devolución que me han hecho ustedes también con los comentarios. La próxima, yo no me avivé de decirles, ya saben, ustedes si quieren decir algo, levanten la mano ahí que tienen una función para levantar la mano, y si quieren le damos el micrófono y hablamos, porque precisamente yo les puedo dar la cuestión conceptual y esquemática de la política, pero de política sabemos todos, podemos discutir todos, ¿me entiendes? Y en esta devolución que tuvimos hoy, se enriqueció mucho más la clase. Es más, fue tan rica la clase, gracias a ustedes, que me han quedado 2 textos por darle, pero traté de darle lo más importante. No les di movimientos sociales y ya les digo que me faltó darles, pero que me faltó darles en intensidad, pero que sí lo vimos, los grupos de interés y movimientos sociales, vimos más o menos los actores, porque había escogido un texto que era mucho más profundo y la verdad que no me parecía para darles a ustedes, los iba a aburrir con eso, así que les agradezco, por favor. Me interesa mucho sí, el tiempo se pasó volando, tal cual, Luciana. Me interesa mucho el ensayo de esta clase. Háganlo de lo que ustedes quieran, de lo que hablamos hoy, de lo que ustedes quieran. No hace falta que sea tan conceptual. Hemos tratado muchos temas que nos vienen pasando como sociedad y que son muy actuales, que se vienen dando ahora, así que me interesa mucho el ensayo que puedan hacer esta clase. Ahora me siento con los ensayos que ya me mandaron. Exactamente, Erika, nada mejor que aprender con hechos actuales. Y hoy hemos discutido mucho los temas actuales, entonces me interesa mucho la opinión de ustedes en varios de los temas actuales que discutimos hoy, así que por favor no dejen de mandarme el ensayo. Yo creo que ya, espero que hayan puesto todo. ¿Hasta cuándo hay que hacer el ensayo de esta clase? Hasta el próximo lunes. Igual, Nelson, yo sé, me dije, hay gente que no pudo hacer el ensayo, si le podemos habilitar para que lo haga hasta el próximo lunes también y me presenten los dos. Yo por mi parte no tengo ningún problema. ¿Sí? Les agradezco una vez más. La verdad que ha sido un placer para mí sentarme y charlar con ustedes. Son temas que me gustan mucho y poder charlarlo con ustedes me hace repensarlos. Y con las cosas que ustedes dicen ahora, yo ahora me repienso lo que yo ya había pensado y me sirve muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad, de nuevo. Lo que necesiten ya saben, me consultan, tienen mi mail. Habilitamos, Nelson, los periodos, dale, vamos a habilitar de nuevo los periodos para los que no pudieron hacer el ensayo anterior. Así que más adelante. Y ahora también le mando a Nelson de dónde saqué y de qué página saqué el material de hoy. ¿Sí? Sí, son tres. Uno es el PowerPoint que ya vimos, uno es el PowerPoint ya vimos y otros son dos PDF. Ahora les mando yo, así ustedes lo estudian directamente de ahí, les agradezco. La asistencia es, Janina, la asistencia pone tu nombre y número de documento en el chat. ¿Sí? Muchas gracias a todos, les agradezco enormemente y ahora, como les digo, yo me voy a repensar lo que yo ya había pensado. Eso es lo bueno de charlarlo, eso es lo bueno de volver a leerlo y eso es lo bueno de la política, precisamente, que no está todo dicho. Muchas gracias, los dejo descansar.
Nos vemos dentro de 2 semanas, ¿sí? Preparamos de nuevo y seguimos por este camino en las clases. Les agradezco a todos. Nelson, por mi parte ya está. No sé si querés decirle algo a los chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Están liberados. No se olviden de poner el presente, perdón. Yo ya no me salen las palabras, termino cansado. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Nelson. Muchas gracias.